Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Radio, Efectos y Voces. Hoy un video bastante interesante. Vamos a hablar del tema de la voz, la herramienta que tenemos para comunicarnos, pero que eventualmente siempre entra esa discusión mental en decir mi voz es buena, yo me escucho horrible, cada que escucho mis notas de voz por WhatsApp no me agradan, siento que mi voz no puede ser destinada a un podcast, a un programa de radio, bueno, en fin, un sinfín de cosas que nos ponemos en pared al frente para no trabajar con nuestra voz porque sencillamente nos sentimos acomplejados o que nuestra voz no da lo que debería dar. Esas preguntas y esas interrogantes en este video les voy a solucionar y les voy a decir cuál o qué es lo más importante de una voz para un locutor o para cualquier persona que quiera iniciar en el mundo del podcast, de la radio, de transmitir, de hacer cualquier tipo de trabajo con esta grandiosa herramienta. La voz perfecta. Todos quieren tener la grandiosa voz de un locutor que suene así. Y muchos dicen, no puedo trabajar porque mi voz no suena así, sino que suena así. Y eso es un mito realmente. Hay que tener en cuenta que las voces tienen un color completamente distinto. Lo he mencionado incluso en videos anteriores, donde les he dicho que no hay problema por tener quizás una voz que no sea adecuada entre el parámetro que todo el mundo cree debe ser adecuada. Porque cuando digo voz, mientras usted pueda hablar, mientras usted pueda comunicarse, mientras pueda usted ser escuchado por otra persona, ya, con eso tenemos. No simplemente tenemos que buscar la forma en la que nuestro tono de voz suene bastante grave o que suene como deba sonar, crean ustedes, y que quizás la industria ha centralizado cómo debería sonar una voz. Así que sáquense esa idea de la cabeza. Yo, por ejemplo, en mi caso, en lo personal, con el paso del tiempo, pues mi voz se ha ajustado a los parámetros que busca la industria y la he tenido que enfocar actualmente tal cual como la escuchan. Quizás ustedes van a decir, sí, William, tú hablas, pero tu voz suena bastante agradable. Lo sé, entiendo que quizás ustedes captan esa onda en cuanto a mi voz, pero es porque la he moldeado por cómo la industria la ha solicitado y por cómo la industria ha querido que mi voz sea captada para ellos. Tomando en cuenta esto y entendiendo claramente lo que la industria quiere para una voz marca, ahí podemos definir exactamente ese punto, la voz marca. Sí, en el caso de la voz marca se exige muchísimo. Exigen variaciones de tono, exigen mucha dicción, exigen mucho matiz, exigen que las voces de pronto tengan un color bastante grave o que quizás tengan un color completamente distinto, pero aquí es donde vamos. Ese mito ya deberían ustedes sacárselo de la cabeza, dejarlo a un lado, sacarse ese peso de encima y aceptar las voces tal cual como ustedes la tienen. ¿Por qué? ¿Por qué menciono este punto que es para mí sumamente importante? Porque cada voz es una marca completamente distinta. Cada voz es algo que define a cada persona. Es como una huella digital. Si nosotros queremos y nos enfocamos al punto de querer ser la voz que entra, por ejemplo, en la industria, entonces nuestra huella digital no va a ser única, no va a ser genuina. No vamos a tener un sello que nos define. Por eso les menciono y les digo, hay que mantenernos con nuestra voz porque es nuestra marca, es nuestro sello. Y por ende, así muchas personas van a lograr escucharlos como deben ser. O sea, ustedes, no un arte fingido de la industria, así como podría aceptar yo en este momento que me he convertido con el paso del tiempo. Que por supuesto la industria me ha obligado, o yo me he obligado también a adaptarme a esos requerimientos y quizás he perdido un poco esa huella única que mi voz debería tener. Sin embargo, por ejemplo, si ustedes me escuchan en los primeros videos, trato de hablar así, ¿ok? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Radio, Efectos y Voces. Y después, con el tiempo, empecé a hablar un poco más a lo mío, a mi voz, así como ustedes me están escuchando en este momento. Quizás muchos dicen, sí, pero así como hablas, ya suenas locutor. Pero trato de no sonar tan locutor. Lo que voy a resaltar son los puntos relevantes de cada voz y cómo debe marcarse. Pero para cerrar este punto debemos otra vez recordar que cada voz es genuina, cada voz es una marca única, cada voz es una huella digital. Así que si ustedes están ahí pensando que deben tener la voz al estilo de X locutor, al estilo de otra persona, al estilo de William Ditilio de Radio, Efectos y Voces, no, sáquense eso de la cabeza y piensen en esa huella única que ustedes pueden dejar en el oído del oyente, en el oído de esa persona que va a estar del otro lado si ustedes piensan hacer algún tipo de programa, podcast, y la genuinidad, por decirlo de esa manera. Creo que sí está bien dicho, ¿no? Lo genuino, hay que ser genuino en lo que hacemos. Por ende, saquemos ese mito de la voz como la empresa lo exige, como la industria, mejor dicho, lo exige.
dejemos que nuestras voces sean lo que deben ser sin estar obligando a que cumpla ciertos parámetros, ¿ok? Pero ahora, cambiando, digamos, el tema del tono de voz, del matiz de la voz, de eso como suena así bastante agradable. ¿Qué tal, amigos? Les habla William Ditilio. Obviando un tanto eso, ¿cuál es el objetivo entonces de una voz? Ahí es donde tenemos que enfocarnos. El objetivo de una voz es comunicar. Es que nosotros lleguemos al otro lado donde ustedes, por ejemplo, en este momento me están escuchando y que están captando realmente todas y cada una de las palabras que yo estoy mencionando en este video para poder entenderlo al 100%. Ese es el principal objetivo. Independientemente del tono que tengan de voz, mientras ustedes hagan llegar el mensaje va a ser recibido de buena manera y por supuesto van a tener sus seguidores, sus follows, sus respectivos likes, digamos sus oyentes de un programa de radio. Todo esto va a ir con el tiempo y va por supuesto en crecimiento si muestran ustedes tener una buena conexión. Entonces ese es el objetivo principal de la voz, conectar con las personas. Así que vamos a retomar nuevamente y vamos a repasar un tanto los puntos anteriores. Dejar a un lado el mito de tener una voz industrializada, de lo que la industria nos exige. ¿Ok? Listo. ¿Lo dejamos a un lado? Perfecto. Enfocarnos en el objetivo de la voz. ¿Cuál es el objetivo? Conectar con la audiencia, hacer que las personas nos escuchen. ¿Por qué? Porque hoy día ese tema de la voz grave, de las voces industrializadas, ya quedaron a un lado. Hoy día la tecnología ha hecho de que muchos de ustedes tengan la posibilidad de crear una radio en línea, puedan crear un podcast, puedan agarrar su teléfono, hacer videos, puedan hacer de ustedes algo completamente único, pero con esa misma idea que les acabo de mencionar, con la conexión de sus voces para con la audiencia. Obviamente aquí hablando de, digamos, nos vamos a enfocar un tanto al tema del TikToker, creo que se hizo muy famoso, Khalif, creo que se llama, el morenito que hace... Ese sí no tuvo nada que ver con preocuparse en cuanto a la comunicación o a la conexión con la audiencia. Él solamente hizo... y ya, con su expresión corporal tuvo. Pero nosotros que estamos enfocados en el mundo de la locución y queremos tener una audiencia que esté del otro lado y nos escuche y que sepan cuál es nuestra opinión referente a cualquier punto que vayamos a abrir, eso es justamente lo que debemos enfocar, conexión. Ahora, hay varios puntos que debemos mejorar para poder tener conexión. Eso sí, ahora sí, aquí viene lo bueno. Aquí viene la parte donde ustedes dicen, ok, bien, entonces, si no necesito tener un tono, si no necesito tener la voz de un locutor, entonces hago ya un video y listo. Ey, aguántenlo ahí, porque el objetivo de la conexión, como ustedes están ahí conectados conmigo, viendo este video, hay ciertas cosas que yo hago o que yo he logrado con mi voz que ustedes también tienen que lograr. Y eso no tiene que ver nada con el tono de voz que suene así. No, en lo absoluto. Tiene que ver con cosas muy puntuales. Dicción viene siendo la primera. Para mí, dicción viene siendo la primera, primordial. Sé que muchos locutores están viendo este canal también, pero deben tener en cuenta que la dicción es algo que nos va a ayudar a llegar al oído del oyente. Si no manejamos o si no pronunciamos bien las palabras, entonces vamos a tener la dificultad de que el oyente no va a sentirse bien atraído por lo que está escuchando. Así como ustedes, por ejemplo. Si yo tuviera, que incluso las tengo, a veces me como algunas letras, a veces pronuncio algunas palabras mal, pero no son muchas. Por tanto, debemos considerar que no somos perfectos, pero debemos aceptar que la dicción es un punto importante y deben mejorarlo. ¿Cómo lo pueden mejorar? Hay videos que explico de cómo pueden mejorar la dicción, que incluso en las membresías están también los videos. Pero la dicción es la pronunciación correcta de cada palabra. Por ende, deben ustedes escucharse y también notar qué palabras están pronunciando mal, qué están diciendo de manera errada. De pronto dicen, no sé, se comieron alguna S, se mezclaron alguna palabra con otra, no pronunciaron bien cierta palabra, etc. Hay personas que sí tienen problemas motores, por ejemplo, en el caso de la fonética o como suenan, que posiblemente pronuncian mal la R, no pronuncian bien la R, de pronto tartamudeen un tanto, pero esto es algo genuino también. No se limiten. Si tienen dificultad, por ejemplo, con pronunciar la letra R, que de pronto es R, o que se quedan un tanto tartamudos, esto los hace genuinos. O sea, hace que la gente sienta que ustedes son una marca única y ya.
Así de simple, yo conozco amigos que no pronuncian la letra R, bueno, incluso tengo un amigo que no pronuncia la letra R y hace radio. Y la gente dice, ¿cómo haces radio si no pronuncias la letra R? Y es algo que les carcome porque justamente es ahí donde las personas tienen en mente la industria de la locución y no aceptan que una persona pueda entrar a la radio si no pronuncia la letra R. Pero él lo hizo. Y por hacerlo, hoy día, por ejemplo, las personas lo reconocen por ese pequeño detalle. Entonces, ¿qué hizo él? Se volvió genuino. Y así ustedes pueden también lograrlo. Si tienen alguna dificultad con su habla, con alguna pronunciación, no se preocupen. Hagan su programa y van a hacer ese sello único que las personas van a considerar como, por ejemplo, el tartamudo del William, o el que no pronuncia la R del William, o aquella persona que quizás tenga alguna dificultad en cuanto a la pronunciación. Eso los va a hacer únicos. Así que no se limiten en cuanto a eso. Sin embargo, para aquellas personas que no tienen esta dificultad, manejen bien la dicción, porque dicción significa pronunciar bien cada palabra, y si no lo hacen, entonces se pueden alejar un tanto las personas que estén conectadas, ¿ok? Tomen en cuenta ese primer punto para mejorar la conexión de nuestra voz. Matiz es otro de los puntos, el matiz. Muchas personas consideran que el matiz quizás no sea bastante relevante, pero el matiz va a hacer que nuestra voz tenga esos sube y bajas que, bueno, ustedes también no están escuchando, que a veces quizás hablo un tanto bajo o a veces subo el tono y me mantengo, por ejemplo, en un constante carrusel de tonos que ustedes van captando y que ustedes van escuchando. Ahora, ¿qué beneficia o qué satisface al oído del oyente en cuanto a lo que estoy diciendo sobre el matiz? Es que no se agota. ¿Qué tal si, por ejemplo, yo grabara el video de YouTube o si les hablara siempre en un mismo tono? Si les hablara así y les dijera, bien, pendiente, tienen que preparar ahora, realizar el matiz que se mantenga completamente activo y que muchas personas logren captar todo esto de manera que puedan entender cómo deben manejar su voz. Si notan que, por ejemplo, ese único tono aburrió. Ahora, por ejemplo, en mi caso, cuando yo subo o cuando yo bajo, hago que ustedes, como oyentes, estén ahí un tanto satisfechos auditivamente. Y eso es otro secreto, que quizás muchos no lo captan y no lo entienden y dicen, ¿por qué, por ejemplo, algunas personas hablan muy alto? O dicen, oye, sí, saben que estoy aquí haciendo radio, efectos y voces, pero quisiera que ustedes en este momento se suscriban al canal. ¿Notaron lo que acabo de hacer? Subí un poco, bajé un poco y luego me puse lineal. Ese carrusel debemos dar también esa emoción a las personas auditivamente. Así que a practicar ese matiz que ustedes van haciendo con su locución o con sus voces, ¿ok? Practiquen con todo, el matiz. Suban, bajen, quédense trabados un rato, así como yo lo acabo de hacer. Hagan lo que sea posible para que sus voces no aburran el oído del oyente. Ahora, hay otro punto bastante importante y es la proyección de la voz. La proyección de la voz quizás no es... O bueno, sí es importante, no es importante, todo depende de cómo ustedes van a realizar sus programas, podcasts, transmisiones, lo que tengan en mente por hacer. Pero por ejemplo, la proyección tiene que ver muchísimo con la forma en la que sacamos nuestra voz de todo nuestro aparato fonético. O sea, cómo la llevamos y la direccionamos al micrófono. Porque muchas personas posiblemente no tengan una muy buena proyección y que la voz, o van a sentir que la voz de pronto se les va un tanto y después van a subir así, después van a dejar de hablar así y después van a volver a subir y se les va otra vez. Eso es mantener una proyección correcta. No hacer lo que acabo de hacer, no, eso es incorrecta. Mantener una proyección correcta es tener el mismo tono. Si se fijan, por ejemplo, en la pantalla, justo ahí, ven una gráfica que se mantiene lineal. Eso quiere decir que mi proyección ha logrado mantenerse en una misma línea. Obviamente esto tiene que ver mucho con la respiración y en cómo nosotros administramos el aire al momento de hablar. Así que al momento de hablar, recuerden, proyecten su voz. ¿Cómo la proyectan? Trabajen muchísimo todo el tema de la respiración y por supuesto ahí van a tener una clave bastante importante, que todo este tema también lo menciono en las membresías del canal. Voy a ver si de pronto paso esos videos también a que ustedes lo chequen, cómo tienen que respirar, el trabajo de la respiración. De igual forma en YouTube hay muchos videos referente a la proyección de la voz, pero yo solamente estoy siendo muy puntual en este video, no quiero extenderme mucho. Pero la proyección de la voz les va a ayudar muchísimo a que el volumen de la voz se mantenga en el volumen correcto.
y que ustedes no tengan que estar subiendo o bajándole volumen a un video o a un podcast o a algún programa que estén escuchando. No sé si se han topado con alguno donde quizás escuchen al locutor o a la locutora o a la persona que está haciendo transmisión y dicen, ok, comencé escuchándola bien, pero ahora tuve que subirle volumen. Comencé escuchando, ahora tengo que bajarle volumen porque empezó a gritar. Ahora tengo que volverle a subir porque ya no la escucho, y así sucesivamente. Ahí hay falta de proyección de la voz. Y eso es importante también trabajarlo. Por ende, anótenlo ahí. Ya tenemos entonces el primero, dicción. El segundo, el matiz. La tercera, la proyección. Y por último, que podríamos extendernos un poco más en otras opciones, pero yo, como les estoy mencionando, quiero ser lo más preciso posible en este video. Si estamos en hoy día, como lo están viendo en este momento, un video. Si ustedes están haciendo un podcast y quieren hacerlo, por ejemplo, en video, si están haciendo un programa de radio y están compartiendo con la audiencia en video, la expresión corporal tiene mucho que ver. Ahí ya es un tema completamente distinto al tema de la locución y el trabajo de la voz. Solamente sentir lo que estamos diciendo, entender que ciertas palabras van ligadas, por ejemplo, con el movimiento de las manos, con el movimiento de las cejas, con la expresión de nuestra sonrisa, con los movimientos quizás del hombro. Todas estas cosas son sumamente importantes para que también ustedes, como oyentes que en este momento están viendo el video, den a relucir a sus oyentes. Por ejemplo, yo en este momento estoy comunicándome con ustedes y lo han visto durante todo el video en la expresión corporal, y he estado moviéndome, he estado expresando facialmente muchas partes en los momentos de hablar o en los momentos de explicar cada uno de los puntos, y eso hace que ustedes sientan más conexión conmigo. Recuerden, estamos enfocando el tema de la conexión de nuestra voz para con la audiencia. Si ustedes están ahí sentados disfrutando este video, es porque están conectados, es porque yo logré conectar con ustedes. Y si es así, déjenme un like. Bien, ya saben entonces qué tienen que hacer, qué deben lograr y qué deben sumar en cada parte para que puedan lograr alcanzar lo que están buscando, y por supuesto se saquen la idea de la cabeza de que una voz debe tener un tipo de color específico, un tono específico para poder calar en la industria. No. Y para cerrar, quiero resaltar una cosa, y ya lo había mencionado en la primera parte, sin embargo quiero dejarlo por último y quiero cerrar con esto porque es lo que justamente muchas personas están logrando alcanzar: la genuinidad. Ser genuinos, estar alcanzando, o por lo menos alcanzar una audiencia con nuestras voces, con lo que somos, con quienes somos. No tratemos de convertirnos en X persona, en Y persona, sino que tengamos en cuenta que las personas que van a escuchar nuestro programa, nuestro podcast, nuestra edición única de programa mensual, por ejemplo, o semanal, se van a conectar porque son tus amigos, comenzando, son personas que vienen recomendadas de amigos y sencillamente dijeron, oye, qué bien hace el programa Juan, por ejemplo. Me parece que es una persona que habla muy bien, que se expresa muy bien, que tiene una expresión corporal correcta, que tiene una dicción bien. Claro, obviamente muchas personas no van a calar o no van a analizar todo esto. Simplemente van a decir, me agrada cómo suena este programa, me gusta. Pero es por eso, porque somos genuinos en el arte de entregar nuestra voz y nuestro material a la audiencia. No copien, ¿ok? No copien la voz de otro locutor. Eso les va a quitar esa huella digital única en cuanto a registro vocal. Y que ustedes van a decir, perfecto, entonces al momento de estar en un restaurante, al momento de estar en algún otro lugar, cuando ustedes estén hablando con alguien, van a decir, oye, tú no eres el que hace el programa o el que hace el podcast o el que hace XYZ. Sí, ese soy yo. Un placer, mi nombre es, me encanta escuchar tu programa. Una vez te escuché, estaba en la otra mesa y dije, definitivamente ese es el locutor. ¿Por qué lo quiero resaltar en este punto? Hay muchos locutores y no quiero desprestigiar el trabajo de ustedes que quizás están viendo este video, que tienen o se enfocaron muchísimo a buscar la voz grave. Esa voz grave que han logrado o que lograron locutores que ya hoy día son muy famosos y que quieren alcanzar, por ejemplo, tener esas voces muy graves y que hablen así todo el tiempo y que ¿qué tal, amigos? Les habla William Vitilio. Esas voces hoy día no tienen una huella digital única. Y no tienen un registro único, los confunden. O sea, dicen, siento que te escuchas como tal, pero no les define
a una sola persona quien debería tener completamente todo ese prestigio de decir, esa es mi voz. Lamentablemente no es así, y la industria lo entiende de cierta forma para ciertos productos. O sea, me explico. Quizás ustedes van a decir, sí, pero en televisión se escuchan las voces graves. Exactamente. En televisión, en algunos productos, en algunos comerciales. Si queremos ser voces marcas que definan, por ejemplo, algunos productos, algunos comerciales, ahí sí nos vamos industrializando un poco, como les mencioné hace rato. Les dije que yo me industrialicé y con el tiempo, pues mi voz se convirtió un tanto en lo que vendría siendo lo que busca la industria. Pero si nosotros queremos hacer un podcast, un programa, algo de radio, queremos utilizar nuestra voz para dejar, por ejemplo, un mensaje en TikTok, en Instagram, como ustedes deseen, entonces sáquense de la cabeza la idea de que tienen que industrializar su voz. No, la voz así tal cual como ustedes la tienen es perfecta. Incluso, no los he escuchado en este momento, pero cada persona tiene un tono completamente distinto de voz, un registro completamente único, una huella digital única. Lo que tienen que hacer es conectar con la audiencia, hacer que las personas logren escuchar el mensaje que ustedes están diciendo. Bueno, no me extiendo más, espero les haya agradado este video, espero les haya gustado muchísimo y que por supuesto, de ser así, dejar aquí abajo un comentario qué les pareció el video, me dejan un like, si desean compartirlo muchísimo mejor y también recuerden seguirme en @Radio Efectos y Voces, ahí estoy en Instagram. Será hasta una próxima oportunidad, el próximo sábado estaremos conectados y si desean algún tema en especial en el mundo de la locución, radio o edición, déjenme saber también acá en los comentarios si desean escuchar algo en específico que ustedes quieran también saciar cualquier duda. Soy William Di Tilio, nos escuchamos y nos vemos en una próxima.